Bueno, hola, nuevamente por acá seguimos con los antibióticos que inhiben la síntesis proteica y en el caso de esta presentación vamos a ver a lo que es el cloranfenicol y a un grupo muy importante de antibióticos como son los macrólidos. Vamos a empezar hablando de el cloranfenicol. El cloranfenicol es un antibiótico muy antiguo, de hecho se aisló por primera vez en 1947, se aisló de un hongo, de hecho de una cepa de Streptomyces, pero como ven es una molécula muy sencilla, la del cloranfenicol, y esto de que tuviera una estructura tan sencilla hizo que fuera el primer antibiótico en sintetizarse masivamente, sí, a gran escala, en un laboratorio. O sea que si bien comenzó siendo un antibiótico natural, aislado de un hongo, su producción siempre fue sintética, ¿sí? Hecha en una planta. Eh, Se comenzó a utilizar en 1948 para tratar diversas infecciones. De hecho, como les digo, tiene una molécula sencilla, fácil de realizar. En esa época no había tampoco muchos antibióticos, lo que hizo que se usara casi indiscriminadamente. Y con este empleo justamente indiscriminado se pudo advertir que podía ocasionar graves eventos adversos. Es por eso que el cloranfenicol hoy en día, de hecho, tiene un uso muy restringido. Bueno, son inhibidores de la síntesis proteica, como les dije. El cloranfenicol, al tener una molécula tan sencilla, sí es un antibiótico que va a atravesar fácilmente las membranas, ¿sí? De hecho, penetra fácilmente en las bacterias por difusión facilitada. Su sitio de acción es la subunidad mayor, la 50S, a la que se une de manera reversible. Una vez que se une, lo que hace, ¿sí? Que esto ya lo estuvimos viendo con los otros antibióticos, justamente que inhiben la síntesis proteica, ¿sí? Tiene su unión en el sitio A, en este caso de la subunidad 50S, entonces impide la unión del aminoácido ARNT al sitio aceptor del ribosoma y por ende se impide, ¿sí? El crecimiento, o sea, la incorporación de aminoácidos y el crecimiento de esta cadena peptídica. Al hacer esto, es un fármaco bacteriostático, el cloranfenicol. Lo que sí se vio, que podemos decir también como característica general, es que ciertas, o sea, en ciertos gérmenes puede presentar un efecto posantibiótico. En cuanto a los mecanismos de resistencia, el que está más estudiado y el que se produce más frecuentemente es, hay producción de enzimas, ¿sí? Que son, van a generar la acetilación del cloranfenicol y por ende la inactivación del mismo, o sea, serían como una suerte de beta-lactamasas, ¿sí? Las acetilaciones generan que el compuesto sea inactivo. Puede haber también alteraciones en el sitio de unión, o sea, puede ser que el ribosoma sufra mutaciones que les impida justamente reconocer al cloranfenicol. Puede haber disminución en la permeabilidad de las, sobre todo, ¿no? De las paredes, de las membranas de las bacterias. Y puede haber también, mucho más raramente, mecanismos de destrucción activa una vez que el cloranfenicol ingresó dentro de la bacteria. ¿Cómo es el espectro del cloranfenicol? El cloranfenicol tiene una excelente acción sobre gérmenes anaerobios, por ejemplo, sobre lo que es Bacteroides fragilis, también sobre lo que es Clostridium, pero Clostridium perfringens, o sea, no Clostridium difficile. Va a actuar muy bien sobre gérmenes gram negativos, como Haemophilus influenzae, enterobacterias, como Escherichia coli, el Vibrio coloreae. Eh, Tiene una excelente acción el cloranfenicol sobre lo que es Neisseria meningitidis. De hecho, se piensa que es en este germen donde, al tener un efecto posantibiótico, de hecho, podría llegar a alcanzar en algunos casos concentraciones bactericidas. Bueno, y después, dentro de lo que son también enterobacterias, Salmonella, Shigella, el género Brucella.
Y gram positivos, actúa sobre algunos gram positivos, por ejemplo, los enterococos son naturalmente resistentes al cloranfenicol, pero sí tiene acción sobre streptococcus, como lo que es el streptopiógenes, el streptoviridans, el streptoneumoniae, y también sobre bacilos gram positivos, como es listeria. El cloranfenicol además va a actuar sobre espiroquetas, ¿sí? Como treponema, actúa sobre leptospira, sobre lo que es un género muy interesante como la actinomyces y también sobre rickettsias. De hecho, en mucha bibliografía podrían llegar a encontrar que esta acción que tiene sobre las rickettsias le podrían llegar a dar como el sello de que tiene un espectro amplio. Las rickettsias están como en el limbo, no son ni bacterias, ¿sí? O, no ni bacterias, pero digamos, están consideradas, ¿sí? Como gérmenes muy particulares, entonces podrían llegar a encontrar que es de amplio espectro por esto. La convención con la que nos quedamos aquí es que no, que tiene acción sobre bacterias y que por ende el cloranfenicol eh, presenta un pequeño espectro, ¿sí? Esto es solo porque quizás según de dónde lo lean, de hecho en algunas bibliografías se aclara que es por esta acción sobre riqueza que podría llegar a ser considerado de amplio espectro, ¿sí? Pero como les digo, aquí en la cátedra nos quedamos con que actúa solo sobre bacterias y presenta un pequeño espectro. El cloranfenicol puede ser administrado por diferentes vías. Puede tener administración oral, puede tener administración tópica, ya sea esta en lociones, en cremas, para ser aplicado a nivel de la piel, o también puede venir, muy importante, en todo lo que sean gotas, gotas óticas, ¿sí? O gotas oftálmicas. De hecho, los oftalmólogos usan mucho este antibiótico. Y también lo que es la presentación endovenosa. El cloranfenicol tiene una buena biodisponibilidad cuando se administra por vía oral, tiene una amplia distribución además en todo lo que son líquidos y tejidos corporales, y de hecho alcanza excelentes concentraciones en líquido cefalorraquídeo, aproximadamente el 60% de sus niveles plasmáticos, y no importa si las meninges están inflamadas o no, piensen que esta molécula que es muy sencilla, es muy liposoluble y atraviesa muy fácilmente la barrera hematoencefálica. También va a atravesar placenta, y esto vamos a ver por qué nos va a interesar mucho. Se excreta por leche materna y tiene una unión a proteínas del 45 al 60%. En cuanto a su metabolismo, es hepático, pero es a nivel de la glucuronidación, ¿sí? Justamente el compuesto se va a glucuronidar para ser excretado de manera más fácil, o sea, por la vía renal. Tiene una vida media de 4 horas, pero esta vida media puede llegar incluso a ser de 12 horas en pacientes que presenten insuficiencia hepática funcional, como son los neonatos. ¿Sí? Los neonatos tienen una insuficiencia hepática funcional porque tienen un déficit en todo lo que son las enzimas que van a glucuronidar justamente al cloranfenicol. O puede ser que haya una insuficiencia hepática orgánica, o sea, que haya una cirrosis, una fibrosis, que también altere, obviamente, lo que es la glucuronidación del fármaco y, por ende, prolonga así su vida media. La excreción, como les digo, una vez que el compuesto se torna hidrosoluble, se excreta fácilmente por filtración glomerular a nivel renal. ¿Cuáles son estos efectos adversos del cloranfenicol que fueron rápidamente advertidos una vez que se empezó a utilizar ampliamente y que le pusieron un freno realmente y que hace, como les digo, que hoy tenga indicaciones muy puntuales? Los principales efectos adversos se ven a nivel de lo que es la médula ósea, ¿sí? Pero hay dos presentaciones muy distintas, ¿sí? Del daño que puede generar el cloranfenicol a nivel de la médula ósea. Por un lado, puede haber una depresión medular que está caracterizada justamente por una disminución de las tres series. Comienza habiendo una disminución de la serie roja con anemia, se le agrega la disminución de los blancos con leucopenia y finalmente se afectan las plaquetas generando una trombocitopenia. Esta depresión medular de las tres series es dosis dependiente. De hecho, como dice ahí, una vez que se superan los 4 gramos días, hay muchas chances, ¿sí? De que aparezca esta depresión medular. Eh,
lo bueno, si se puede decir bueno, de este efecto adverso, como dice acá, es que es reversible. O sea, es de aparición temprana durante el tratamiento y una vez que se advierte y se suspende el tratamiento con cloranfenicol, entre las 2 y las 3 semanas de esta suspensión ya se restablecen los valores normales a nivel medular. Y además lo que tiene es que está bien descripta, o sea, se sabe que esta depresión medular es por difusión mitocondrial. O sea, el cloranfenicol puede llegar a alterar lo que es la síntesis de proteínas en la mitocondria, y de hecho se sabe que este efecto adverso particular está relacionado con lo que es la ferroquelatasa, que la ferroquelatasa es una enzima que participa en la parte final de la síntesis del grupo hemo, ¿sí? Y es por alteración de esta enzima, esta difusión mitocondrial, que se produce este daño, que como les digo, es reversible totalmente al suspender el tratamiento con el cloranfenicol. Pero no solo tenemos esta depresión medular, ¿sí? También podemos ver una anemia plásica, eh, que de hecho puede llevar también a una pancitopenia, o sea, una disminución nuevamente de todas las series, que es idiosincrática, o sea que no tiene nada que ver, es totalmente independiente de la dosis de cloranfenicol administrado. ¿Qué tiene de característica esta anemia plástica? Que tiene una aparición tardía, de hecho, pueden tardar estos síntomas en aparecer incluso 2 meses después de finalizado el tratamiento con el cloranfenicol. Es irreversible y de hecho en pacientes en los que se advierte esto, en general, como les digo, como es tan tardía su aparición, la mayoría de las veces los pacientes están en controles hematológicos, pero ya suspendieron ya finalizaron el tratamiento con el cloranfenicol. Eh, o sea que no es necesario, como en la de arriba, suspender el fármaco, pero por más que se suspenda, es irreversible, y de hecho, como les digo, hasta 2 meses después puede observarse el daño sobre la médula y incluso hay pacientes que luego del tratamiento con el cloranfenicol, si presentan este efecto adverso, pueden quedar con una hipofunción medular crónica. No está relacionado con la dosis, justamente por eso es idiosincrático. Muchas veces puede llegar a ser fatal, de hecho o sea, obtiene una tasa de mortalidad del 80%, y a diferencia del anterior, se desconoce la causa, ¿sí? Eh, Siempre, esto lo saben ya también, incluso de fármaco 1, siempre que las reacciones son idiosincráticas, o sea, saben que no solo no se relaciona con la dosis, sino que en general tienen algún componente genético o hay alguna predisposición por parte del paciente para generar estos efectos adversos, ¿sí? Pero bueno, obviamente, por estos dos tipos de efectos adversos que produce el cloranfenicol a nivel de la médula ósea, es que hay que realizar controles hematológicos, ¿sí? Permanentes. No solo, obviamente, antes de empezar el tratamiento siempre para tener niveles basales, pero durante el tratamiento y luego de finalizado, por lo que les digo de la anemia plástica, que incluso puede aparecer muy tardíamente una vez que ya se finalizó eh, el tratamiento con el cloranfenicol. Y obviamente, dentro de los controles hematológicos, si disminuyen los niveles de lo que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o las plaquetas, vamos a tener que suspender el tratamiento con el cloranfenicol. Otro efecto muy importante que tiene es a nivel de los neonatos, por esto de la inmadurez hepática que les conté, que hace que el cloranfenicol no se pueda metabolizar, ¿sí? Justamente porque hay un déficit en los neonatos de lo que son las glucuroniltransferasas. Y como el cloranfenicol no se puede metabolizar, obviamente aumenta la vida media del mismo y además hay una excreción renal, pero del fármaco justamente no conjugado, ¿sí? Esto genera justamente aumento de la vida media, aumento de los efectos tóxicos. ¿Y cómo se pueden ver estos efectos tóxicos en el neonato? El neonato va a tener un cuadro que está caracterizado por cianosis, cuadrihipotensión, por la presencia de vómitos, anorexia,
de letargia, de todo lo que sea distensión abdominal, el neonato va a estar flácido, y lo más importante es que como esta combinación, ¿sí? de la cianosis hace que se vea la piel grisácea, y es por esto que se le denomina a este cuadro síndrome gris del neonato, ¿sí? Puede ser un cuadro fatal, de hecho se asocia a estrés respiratorio y a shock, o sea, tiene una alta mortalidad. Eh, Cuando el cloranfenicol se usaba indiscriminadamente, de hecho, se usaba incluso no solo en neonatos, sino en neonatos prematuros, bueno, empezaron a presentar estos efectos adversos, empezaron a haber muertes asociadas a este efecto adverso, y es por eso que hoy en día, obviamente, el cloranfenicol está más que contraindicado en neonatos, ¿sí? Se sabe que tienen esta insuficiencia hepática, que no pueden metabolizarlo porque no tienen glucuroniltransferasas, y que esto va a repercutir directamente y de hecho, bueno, puede llevar a la muerte al neonato. ¿Qué otros efectos adversos tienen? O sea, en este caso empezamos por los más graves, los que van a limitar su uso, pero si se administra por vía oral, a nivel digestivo pueden presentar anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Tiene efectos adversos también más raros, o sea, los más frecuentes serían a nivel digestivo, los más graves ya los vimos, y tiene efectos adversos raros, el cloranfenicol, que bueno, podrían llegar a ser graves, pero son estos efectos adversos neurológicos. Estos también van a revertir si ustedes suspenden el tratamiento con el cloranfenicol, ¿sí? Puede generar neuritis óptica por una afectación, ¿sí? De las células, producen atrofia de las células ganglionares a nivel de la retina. Puede generar neuropatía periférica también, o sea, no, los efectos neurológicos no solo son a nivel central, sino también a nivel periférico. Puede generar lesión del octavo par, eh, y esto, o sea, se ve con la administración tópica o sistémica, o sea, no está relacionado estos efectos con la vía de administración. Igual, sí están relacionados con el tiempo de exposición al fármaco y con las dosis recibidas, y como les digo, de suspender se restablece eso, o sea, no es como el daño que, por ejemplo, generan a nivel del octavo par los aminoglucósidos, que es irreversible, no, en este caso, si se suspende el cloranfenicol, el paciente va a retomar su audición. ¿Con quiénes va a interaccionar el cloranfenicol? Bueno, esto ya lo venimos diciendo con todos los inhibidores de la síntesis proteica, como tienen un sitio de acción muy cercano, pueden llegar a competir entre sí para unirse al ribosoma, ¿sí? Cloranfenicol, macrólidos y glucosamidas. Además, lo que tiene es que el cloranfenicol elimina la flora desconjugante, o sea que va a disminuir la eficacia de los anticonceptivos orales, y de hecho va a potenciar la acción de los anticoagulantes orales, o sea que hay que estar muy atento a esto. A nivel farmacocinético, puede actuar como inhibidor enzimático y puede, por ejemplo, aumentar la vida media de la fenitoína, de los hipoglucemiantes orales y de los anticoagulantes orales. O sea que con los anticoagulantes interacciona de dos maneras, farmacocinéticamente y farmacodinámicamente, y encima uno de los principales efectos adversos del cloranfenicol es a nivel de la médula ósea. O sea que claramente hay que tener muchísimo cuidado antes de administrar cloranfenicol a un paciente que esté anticoagulado. ¿En qué pacientes va a estar contraindicado el cloranfenicol? Bueno, obviamente en aquellos que presenten una hipersensibilidad al fármaco. Además, en embarazo, lactancia y neonatos, en embarazo sobre todo en el último trimestre, recuerden que pasa placenta, se excreta por leche materna, ¿sí? O sea que embarazo, lactancia y neonatos es por la, o sea, impotencia funcional que tienen los neonatos, por el déficit de las glucuroniltransferasas, ¿sí? Por esta razón. Entonces, último trimestre de embarazo en los neonatos durante o sea, el primer mes de vida, y durante la lactancia, que va a estar contraindicado, ¿sí? En el caso de que haya insuficiencia hepática y o renal severas, ¿sí? También va a estar contraindicado. Y obviamente en el caso de las discrasias sanguíneas, si un paciente ya de por sí tiene una anemia, una plaquetopenia, bueno,
ahí no vamos a poder administrar el cloranfenicol. Bueno, ¿y para qué se utiliza? Justamente es un fármaco extremadamente tóxico, o sea que siempre va a ser de segunda o de tercera elección, y en general es de segunda y tercera elección en el tratamiento de infecciones graves, de hecho potencialmente mortales y que no respondan a otros antibióticos, ¿sí? O sea, que haya, por ejemplo, resistencia a otros antibióticos que sí podrían ser de primera elección, o no sé, que haya habido alguna toxicidad a esos tratamientos, lo cual, bueno, en este caso no es que tampoco vamos a estar exentos de la toxicidad, todo lo contrario. Eh, Puede utilizarse para lo que es la fiebre tifoidea y la salmonelosis sistémica, o sea, sistémicas, con compromisos sí, importantes y con repercusión sistémica. A ver, si no una gastroenteritis por salmonela, como ustedes saben, se autolimita y de hecho no necesita un tratamiento antibiótico. Eh, para lo que también puede ser utilizado el clorfenicol es para la meningitis bacteriana. De hecho, tiene un excelente pasaje y una excelente concentración en líquido cefalorraquídeo. Y además, si se acuerdan, les dije que presenta o puede llegar a presentar sobre el meningococo una acción bactericida, o sea que sería de elección en meningitis bacteriana, pero obviamente como alternativa en caso de que haya alergia o multiresistencia. Por ejemplo, que haya una reacción de hipersensibilidad al antibiótico que yo quiero utilizar y no puedo hacerlo, o, como les digo, sí que el germen ya sea resistente a todo, pero tenga aún sensibilidad al cloranfenicol. Es muy útil, sí, en los abscesos cerebrales, porque recuerden que el cloranfenicol tiene excelente acción sobre gérmenes anaerobios, o sea que esto puede ser un plus en caso de que haya abscesos. Y más allá de eso, sí puede utilizarse para el tratamiento tópico, por ejemplo, colirios, ungüentos para lo que son infecciones de la conjuntiva y o de la córnea, como les dije, los oftalmólogos usan bastante el cloranfenicol. Y después también vienen cremas en lociones para desinfecciones de las heridas superficiales, más que nada de la piel, ¿sí? Eh, Ahí sí, obviamente no es de segunda y tercera elección, o sea, de segunda y tercera elección es en la fiebre tifoidea o en la meningitis, el tratamiento tópico, sobre todo, van a ver cuando cursen oftalmo sí se va a ver más lo que son las indicaciones del cloranfenicol. Bien, y ahora sí, pasamos de un antibiótico muy tóxico que quedó ahí relegado para situaciones muy puntuales a un grupo de antibióticos que sí es mucho más utilizado, que son los macrólidos, ¿sí? Como ven, ya hay, a diferencia del cloranfenicol, la molécula de macrólidos sí es muy grande, de hecho por eso se llama macrólido, ¿sí? Habla de que el tamaño molecular de estos antibióticos es importante. Los macrólidos se obtuvieron en 1952 a partir también de un hongo, de una especie de Streptomyces, de ahí se obtuvo la eritromicina. Eso que acabo de hacer yo, no lo hagan ustedes el día del examen, ¿sí? Que es confundir a los macrólidos con los aminoglucósidos, ¿sí? La eritromicina es la droga patrón del grupo. Eh, Después de la eritromicina se obtuvo la espiramicina, que también es natural. Y los nuevos macrólidos, claritromicina y acitromicina, son de hecho derivados semisintéticos de la eritromicina. O sea que tenemos a los compuestos naturales derivados directamente del hongo, como son la eritromicina y la espiramicina, y a los que se les realizó una modificación química, por eso son semisintéticos, que son la claritromicina y la acitromicina. ¿Para qué se crearon nuevos compuestos? O sea, ¿por qué tenemos los nuevos macrólidos semisintéticos? Bien, porque la eritromicina, la verdad, que tenía una absorción bastante complicada por vía oral y de hecho la biodisponibilidad que alcanzaba también era bastante baja. Estos semisintéticos, al haber sido modificados químicamente, lo que tienen es que eh, se mantienen más estables, ¿sí? En medios ácidos, como es, por ejemplo, el estómago, entonces permiten tener mayor, ¿sí? Absorción por vía oral. Además, son compuestos que tienen vida medias más prolongadas. Eso permite reducir justamente lo que son las tomas diarias, porque se prolonga lo que es el intervalo interdosis.
Además, vamos a ver, los compuestos semisintéticos van a interaccionar menos a nivel de lo que son los citocromos, o sea que van a tener menos interacciones farmacológicas. Al tener mayor absorción por vía oral, vamos a ver que vamos a tener menor incidencia de efectos adversos, sobre todo a nivel de esa vía, a nivel de los efectos adversos gastrointestinales. Y además, mejoran la acción antibiótica sobre algunas bacterias. De hecho, algunas bacterias que no eran sensibles para la eritromicina, vamos a ver que o sea, tanto claritromicina como acitromicina sí tienen acción sobre ellas. Bueno, nuevamente el mecanismo de acción, la subunidad mayor del ribosoma, la subunidad 50S, en este caso se unen al lo que es el sitio P, haciendo lo mismo, ¿sí? Generando la inactivación de lo que es, o mejor dicho, impide la iniciación y el crecimiento de la cadena peptídica en formación. Son generalmente bacteriostáticos, justamente, como todos los que actúan a nivel de los ribosomas, pero pueden llegar a ser bactericidas. ¿Por qué pueden llegar a ser bactericidas los macrólidos? Porque tienen un efecto posantibiótico muy importante, ¿sí? Y este efecto posantibiótico importante permite que dentro de ciertos gérmenes se concentren, ¿sí? Y que esa concentración justamente eh, sea bactericida. Acuérdense que los bactericidas pueden ser clasificados como tiempo y concentración dependiente. En el caso de los macrólidos que vayan a tener acción bactericida, esta sería tiempo dependiente, ¿sí? Eh, o sea que, por su mecanismo de acción, como ven ahí, la explicación sería que son bacteriostáticos, van a detener el crecimiento de la bacteria. Pero, por este efecto posantibiótico tan importante que tienen, en algunos gérmenes, como les digo, pueden llegar a ser bactericidas tiempo dependiente. Otra cosa muy importante de los macrólidos es que son de amplio espectro, ¿sí? Ahora vamos a ver que no solo actúan sobre las bacterias. En cuanto a los mecanismos de resistencia, hay varios que están descritos. Por un lado, la impermeabilidad de la pared celular. De hecho, como son moléculas grandes, les cuesta bastante atravesar, ¿sí?, las paredes celulares. Y, por ejemplo, les cuesta mucho atravesar, en el caso de los gram negativos, lo que es la membrana externa. O sea que eso se puede llegar a tornar un problema, o sea, de hecho podría llegar a haber una resistencia natural, por ejemplo, de los gram negativos, de algunos gram negativos a los macrólidos. Puede haber bombeo activo de los macrólidos al exterior, esto es bastante común eh, para algunos macrólidos, como por ejemplo los semisintéticos, ¿sí?, que logren ingresar, o lo que les cuesta, logren estar en el interior celular y sean nuevamente, ¿sí?, sacados por bombas de extrusión. Puede haber inactivación de los macrólidos, o sea, en este caso lo que se produce hay una esterasa que los va a metabolizar y va a hacer que se tornen en compuestos inactivos. Y lo que puede haber también, como siempre decimos, es la alteración del citoguión, o sea, una alteración, una mutación en el ribosoma que haga que se pierda la afinidad de este por los macrólidos. Lo importante es que las resistencias pueden ser cruzadas en los diferentes integrantes del grupo, ¿sí? Por ejemplo, si se produce alguno de estos efectos y se torna resistente a la claritromicina, bueno, también puede haber resistencia a la acitromicina. ¿Cómo es el espectro de los macrólidos? Van a actuar sobre todo sobre cocos gram positivos, no, o sea, en casos de resistencia, ¿sí?, siempre en cocos que sean sensibles, por ejemplo, a la meticilina, y actúa sobre lo que es Streptoneumoniae, sobre Streptopiógenes, Streptogalactiae, también sobre estáfilo, ¿sí?, sobre todo, como les digo, el Staphylo aureus sensible a la meticilina, y sobre algunos bacilos gram positivos como Listeria. Después, la mayoría de los gram negativos, como les dije, presentan una resistencia intrínseca porque a los macrólidos les cuesta mucho atravesar la membrana externa de estos gérmenes, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, tienen buena acción sobre lo que es Campylobacter jejuni, sobre Moraxera catarrhalis, sobre Haemophilus influenzae y sobre Neisseria meningitis, ¿sí? Estas son las excepciones que, como les dije, los semisintéticos, o sea, van a ser
los que puedan actuar sobre estos gérmenes. De hecho, claritro y acitro son, y el que tiene una acción muy particular sobre Neisseria meningitidis es la acitromicina. Después además tienen excelente actividad contra el Helicobacter pylori, de hecho van a formar parte del esquema de erradicación de esta bacteria, contra Treponema pallidum, ¿sí? Nuevamente contra lo que es Rickettsia, contra bacterias intracelulares, ¿sí? Como Legionella, Clamidia, Mycoplasma y Ureaplasma. Eso también es muy importante. Recuerden que no todos los antibióticos tienen acción sobre gérmenes intracelulares. Eh, Actúa sobre lo que es, sobre todo acá la claritromicina, el complejo Mycobacterium avium, y eso es muy importante porque de hecho la claritromicina en pacientes HIV positivo puede darse como profilaxis, ¿sí? O sea, no solo como tratamiento, sino como profilaxis para este complejo. Toxoplasma gondii y Cryptosporidium, obviamente le ponen el sello de amplio espectro, y recuerden que el macrólido que se utiliza para lo que es Toxoplasma gondii es la espiramicina, ¿sí? Que es el que se usa si la paciente presenta una positivización, ¿sí? De toxoplasma, una serología positiva durante el embarazo, porque justamente los otros antibióticos que usábamos para el tratamiento del toxoplasma, recuerden que al estar embarazada la paciente, son teratogénicos y están contraindicados, o sea que hasta la semana 16 lo que se iba a usar era la espiramicina. Bien, ¿cómo es la farmacocinética de los macrólidos? Si bien dijimos que la modificación química que tienen los nuevos, los semisintéticos, los hacen tener una mayor absorción oral y una mayor biodisponibilidad que la eritromicina, aún así ninguno presenta una biodisponibilidad superior al 60%, o sea, tienen una absorción incompleta a nivel intestinal. Y además, esta absorción, ¿sí? Y esta biodisponibilidad se ve afectada si se dan conjuntamente con alimentos. Eh, Tienen una amplia distribución, igual los macrólidos, sobre todo los nuevos, por ejemplo la acitromicina va a concentrar muy bien en lo que es amígdalas, en lo que es pulmón y en lo que es la mucosa gástrica. Atraviesan barrera hematoencefálica solo con meninges inflamadas, y acá es muy importante, la que mejor acceso tiene a nivel del sistema nervioso central es la citromicina. Si se acuerdan, es la que le dije también que tenía mejor acción sobre lo que es el meningococo, o sea que eso es muy importante. Todos se concentran muy bien en lo que es macrófagos y polimorfonucleares. De hecho, eso explica, por un lado, el importante efecto posantibiótico que tienen estos fármacos y además que tengan excelente acción sobre gérmenes intracelulares. Presentan una unión variable a proteínas plasmáticas, todos se van a metabolizar por el citocromo 3A4, pero según el tipo de macrólido del que estemos hablando, vamos a ver que la inhibición sobre ese citocromo va a variar. Y muy importante, se excretan por vía biliar. O sea que en el caso de que haya insuficiencia renal, estos antibióticos pueden seguir administrándose tranquilamente. Bien, esto es un poco para repasar. Recuerden que la eritromicina, de hecho, tenía muy baja biodisponibilidad oral, por eso se crearon justamente compuestos como la eritromicina, que tienen mayor biodisponibilidad oral. La vía media, sí, muy importante. Obviamente, la de los semisintéticos es mayor que la de la eritromicina. Como ven, tienen una amplia, sí, eliminación por vía biliar. ¿Cuáles van a ser los efectos adversos de los macrólidos? Muy importantes, los efectos adversos que tiene a nivel gastrointestinal estos fármacos, ¿sí? A nivel gastrointestinal pueden producir desde dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. Los macrólidos son antibióticos, pero además tienen un efecto a nivel digestivo prokinético, o sea que aumentan, ¿sí? Lo que es por ejemplo, la velocidad del vaciamiento gástrico, ¿sí? Aceleran el tránsito intestinal y es por eso que pueden generar, bueno, vómitos, diarrea. Se piensa que este efecto prokinético importante que tienen los macrólidos está relacionado con que en niños
¿sí? Pueden producir directamente una hipertrofia del píloro, que de hecho es uno de los efectos a tener en cuenta porque vamos a ver que costo, riesgo, beneficio, bueno, en niños los podríamos llegar a usar, pero siempre atentos a este efecto adverso que se podría llegar a producir. Además, bueno, puede haber reacciones de hipersensibilidad, manifestadas por fiebre, eosinofilia, erupciones cutáneas. Eh, Dentro de lo que es el hígado, pueden producir colestasis hepática, ¿sí? O sea, aumento no solo de las transaminasas, sino también de la bilirrubina. Y lo que les decía, en niños se puede ver esta estenosis hipertrófica del píloro, así que hay que estar muy atentos. Como les digo, no es una contraindicación absoluta para su uso en niños, pero de ser utilizado vamos a tener que prestar mucha atención. En cuanto a los efectos adversos a nivel hepático, suspenden una vez que, o sea, revierten una vez que se suspende el tratamiento con los macrólidos. A nivel de lo que es el oído, pueden generar hipoacusia, sobre todo cuando se administran en dosis altas o en personas de edad avanzada o con alguna insuficiencia renal. Igual, nuevamente, la ototoxicidad es reversible, ¿sí? Pueden además, y esto sí es muy importante, prolongar el QT. Son de hecho uno de los antibióticos con los que está más asociada esta prolongación del QT, o sea que pueden llegar a causar arritmias, ¿sí? En pacientes que ya tengan alguna alteración o en pacientes que estén consumiendo algún antiarrítmico, ¿sí? O algún otro fármaco que también vaya a prolongar el QT. Por vía endovenosa son muy irritantes, bueno, como ven por vía oral también, o sea que pueden causar tromboflebitis. Como ya les fui adelantando, todos esos efectos igual son reversibles al suspender la administración de los macrólidos. Y en el embarazo son todos categoría C, excepto la espiramicina, que es categoría B y que por eso es la que se puede utilizar en el caso de la toxoplasmosis congénita. ¿Sí? Pero bueno, eh, sea, si te tienen que quedar con algo de todos estos efectos adversos, eh, más allá de que es muy importante que son todos reversibles, por algo les puse esto, ¿sí? Estos van a ser los más frecuentes, o sea, a nivel del aparato gastrointestinal, es muy importante prestar atención, ¿sí? Porque van a prolongar el QT y podemos llegar a tener interacciones acá. Bien, hablando justamente de las interacciones. Farmacodinámicamente, sí, obviamente con antiarrítmicos, con otros fármacos que prolongan el QT, pueden causar arritmias graves. Van a reducir la eficacia anticonceptiva y van a aumentar las hemorragias si se coadministran con los anticoagulantes orales por la acción que tienen a nivel de la flora intestinal. O sea que siempre que una mujer esté recibiendo anticonceptivos orales y va a recibir un macrolído, se le indica método de barrera. Además, como siempre, recuerden que van a competir los macrólidos con el cloranfenicol, con las nicosamidas, porque tienen un sitio de unión muy cercano. Como son antibióticos bacteriostáticos, van a reducir el efecto bactericida de betalactámicos y de aminoglucósidos. O sea que hay que tener cuidado, o sea, de no administrar, por ejemplo, conjuntamente ninguno de estos antibióticos con los macrólidos. Y como son proquinéticos, los proquinéticos propiamente dichos, o sea, los fármacos que se usan a nivel digestivo para esto, van a aumentar sus efectos adversos a nivel gastrointestinal. Vamos a pasar a las interacciones farmacocinéticas. Les dije que todos iban a interactuar con el citocromo 3A4, pero que lo iban a inhibir en distintos grados, ¿sí? Entonces, tenemos fármacos como la eritromicina, que pertenece al grupo 1, y son fármacos que generan una importante inhibición sobre este citocromo. Tenemos a la claritromicina, ¿sí? Que pertenece al grupo 2, o sea que la claritromicina tiene cierta inhibición sobre el citocromo. Y dentro del grupo 3, acitromicina, espiramicina, que son fármacos que tienen escasa o nula inhibición sobre el citocromo, o sea que podemos quedarnos tranquilos de que no va a haber interacciones significativas a este nivel. ¿Qué es lo que sucede con los macrólidos del grupo 1? Que como ven es la eritromicina.
Los macrólidos, como la eritromicina, deben ser evitados en pacientes que requieran tratamiento simultáneo con, por ejemplo, derivados ergotamínicos, con benzodiazepinas, con teofilina, con warfarina, con estatinas, dioxina, azoles antihistamínicos de segunda generación. ¿Por qué? Porque tiene una inhibición muy importante y muy potente sobre el citocromo, sobre el que, o sea, este citocromo, acuérdense que metaboliza un gran número de fármacos. Yo acá le puse simplemente algunos, o sea, esto es por citar algunos ejemplos de fármacos que se metabolizan a nivel del citocromo TSA4 y que si va a estar inhibido este citocromo por la eritromicina, obviamente van a aumentar las vidas medias y los efectos tóxicos de estos fármacos, ¿sí? Entonces yo no quisiera que justamente me aumente un derivado de la ergotamina y se produzca una vasoconstricción severa. No quisiera que justamente me aumente el riesgo de hepatotoxicidad y de rhabdomiólisis, por ejemplo, si se coadministra la eritromicina con una estatina, ¿sí? Lo mismo acá, hepatotoxicidad, si lo doy con un azol, ¿sí? Entonces, mucho cuidado al coadministrar estos fármacos y de hecho no va a haber coadministración porque, como dice acá, el tratamiento simultáneo tiene que ser evitado. Entonces, si se puede, se va a usar justamente, por ejemplo, un macrolído del grupo 2, como es la claritromicina, que sabemos que tiene cierto nivel de inhibición, pero que se puede ajustar la dosis y no pasa nada, ¿sí? En este caso no, la eritromicina directamente, si el paciente está tomando alguno de estos fármacos u otro fármaco que también se metabolice por el citocromo 3A4 y sea complicado, ¿sí? Pueda generar efectos adversos, directamente la eritromicina no se va a poder utilizar. Obviamente, como les digo, de elección sería utilizar un fármaco de grupo 3, acitromicina, que yo sé que directamente no va a interaccionar, ¿sí? O bueno, una claritromicina y ajusto dosis, pero los que están contraindicados son justamente el uso simultáneo de la eritromicina con cualquier fármaco que se vaya a metabolizar por el citocromo 3A4 y que pueda llegar a tener efectos adversos importantes. ¿En quiénes van a estar contraindicados los macrólidos? Obviamente en caso de que haya hipersensibilidad a los mismos, en insuficiencia hepática severa, que recuerden que se metabolizan a nivel hepático, y en caso de que haya una arritmia ventricular ya manifiesta. Bien, pasamos de en quienes no se usan y en quienes sí se van a usar los macrólidos. Los macrólidos son antibióticos de segunda elección. De segunda elección en pacientes que sean alérgicos a beta-lactámicos, ¿sí? Como ya saben, la hipersensibilidad a los antibióticos beta-lactámicos sí está bien establecida y saben que es bastante frecuente. Entonces, en el caso de que un paciente sea alérgico a beta-lactámicos, podemos utilizar los macrólidos. Por ejemplo, para todo lo que sea el tratamiento de infecciones de la vía superior, ¿sí? De la vía aérea superior, como puede ser todo lo que es otitis, ¿sí? Sinusitis, o infecciones ya respiratorias bajas, como pueden ser, ¿sí? Neumonía, bronquitis, y también para lo que es infecciones de piel y partes blandas, en gérmenes, por ejemplo, en estreptococos, en neumococos, que en pacientes que sean alérgicos a beta-lactámicos, ¿sí? Además de esto, o sea, ahí van a ser de segunda elección, porque en este caso el tratamiento de primera línea en estos pacientes no va a poder ser porque son alérgicos, pero además sí son de elección en infecciones causadas por clamidias, por ejemplo, en las uretritis, ¿sí? Las uretritis no gonocóxicas, que son causadas por gérmenes intracelulares, como la clamidia, los macrólidos van a ser de elección. Lo mismo para micoplasma, ¿sí? Es un germen intracelular que causa lo que nosotros conocemos con el nombre de neumonías atípicas. O sea que acá también los macrólidos, si yo sospecho una infección por micoplasma, ¿sí? Van a ser de primera elección. Además, en infecciones respiratorias causadas por Haemophilus influenzae, ¿sí? Y en infecciones meningias causadas por Neisseria meningitis, acuérdense que la acitromicina es el macrólido más eficaz, o sea, porque tiene una excelente acción sobre el meningococo y además porque es la que mayores concentraciones alcanza a nivel de líquido cefalorraquídeo. La claritromicina, entonces, acuérdense que es de elección para las infecciones por Mycobacterium avium complex, sobre todo en pacientes HIV positivo.
y es la más activa también sobre Helicobacter pylori, o sea que va a ser la que usemos en los triples esquemas de erradicación. Y la espiramicina, siempre recordar que se utiliza para lo que es el tratamiento de la toxoplasmosis congénita, ¿sí? Porque es categoría B y el resto de los antibióticos que nosotros podíamos utilizar para la toxoplasmosis son teratogénicos, ¿sí? Eh, Muy importante también, o sea, los macrólidos pueden ser antibióticos de segunda elección en pacientes alérgicos a beta-lactámicos que tengan, por ejemplo, una infección, eh, o sea, que tengan sífilis, ¿sí? Recuerden que en el espectro incluía al Treponema pallidum, entonces si es un paciente alérgico a la penicilina, ¿sí? A los beta-lactámicos, el macróleo puede utilizarse para estos casos, ¿sí? Para sífilis. O sea que son muy utilizados en lo que son infecciones de transmisión sexual, como para la sífilis de segunda erección, para todo lo que sean las que están causadas, o sea, las no gonocóxicas por gérmenes intracelulares, es de primera elección, de hecho, el macrólido. Bien, vamos a hablar, para cerrar, de la utilidad de los macrólidos como antiinflamatorios en las enfermedades respiratorias. O sea, ya vimos que se puede utilizar en enfermedades respiratorias porque tiene buena acción, por ejemplo, con lo que es el Streptoneumoniae, ¿sí? O sea, tiene acción sobre el micoplasma que causaría las neumonías atípicas, pero además se supone que tienen un efecto antiinflamatorio directo a nivel respiratorio. Y de hecho, esto fue una de las causas en las que cuando empezó todo el tema de la pandemia, de COVID, se utilizaba, más allá de que sabíamos obviamente que era un virus, aún así a los pacientes que se internaban y requerían tratamiento, les daban los macrólidos, ¿sí? Y era justamente por esto. Entonces, quiero que se fijen, o sea, lo que supuestamente está descrito hasta ahora. Los macrólidos van a producir menor secreción de lo que es el moco, además producen mayor elasticidad y lo que es, o sea, fomentan todo lo que es el movimiento ciliar para eliminar este moco. Disminuyen lo que son los neutrófilos y los macrófagos en la quimiotaxis, de hecho disminuyen la migración, ¿sí? Y la activación celular de neutrófilos y de macrófagos, disminuyen la producción de citoquinas proinflamatorias, disminuyen la expresión de moléculas de adhesión, disminuyen lo que son las especies reactivas del oxígeno, como el anión superóxido, ¿sí? Además, por ejemplo, lo que hacen es incrementar la expresión de las moléculas estas de las tag junction, o sea, lo que hacen es fomentar con esto, piensen que todo esté justamente más unido, impedir lo que es la extravasación, ¿sí? La inflamación. O sea que se supone que por todo esto que les estoy diciendo, tendrían cierto, ¿sí? Papel antiinflamatorio. Pero en los ensayos que se hicieron hasta ahora, ¿sí? De hecho se hicieron en ensayos clínicos en los que se usaron o en los que se trató de probar este efecto antiinflamatorio, por ejemplo, en pacientes con fibrosis quística, con asmas, con bronquiectasias, se observan las mejorías clínicas asociadas a su administración, pero aún no sabemos, ¿sí? Si estos, o sea, resultados son, o sea, concluyentes. No podemos decir que esto es sí o sí por los macrólidos y no por la misma progresión del cuadro, por otros fármacos que estén, ¿sí? Tomando estos pacientes, porque se imaginan que no solo están recibiendo macrólidos. O sea que se supone que tienen un aparente beneficio clínico, pero necesitamos todavía realizar más estudios, ¿sí? Para obtener, o sea, resultados concluyentes. Pero ya esto lo introduzco así como para que sepan, no solo tienen acción antibiótica, sino que, de hecho, todo esto que les dije está, ¿sí? Probado y se vio y favorecería un cierto efecto antiinflamatorio de los macrólidos. Bien, eso fue todo. Nuevamente muchas gracias y como siempre espero que les sirva la clase.